Antonio Guzmán Blanco. Revolución de Abril, 27 de abril de 1870. Esta fecha marca el principio del periodo presidencial de 18 años del general Antonio Guzmán Blanco, que culminará con la asunción de la presidencia de la República por parte del doctor Juan Pablo Rojas Paul en 1888. Antonio Guzmán Blanco, cuando comenzó su periodo presidencial, contaba con 41 años. Era egresado como abogado de la Universidad Central de Venezuela, desempeñó diversos cargos en el aparato de Estado, así como en distintas campañas militares. Participó en el gobierno de Falcón tanto en lo militar como en lo internacional, y debido a su formación y su dominio de idiomas, fue el enviado regular a negociar empréstitos ante los bancos europeos. Podemos decir que su antecedente fundamental para entender cómo llega en 1870 es porque él viene de la Guerra Federal y siempre estaba muy cerca de Juan Crisóstomo Falcón, que fue el máximo líder de la federación. Y fue como el operador político y administrativo durante el gobierno de Juan Crisóstomo, y una vez que llega la Revolución Azul en el 68, podemos decir que el único gran líder de lo que podemos decir la federación es Antonio Guzmán Blanco, y todos los diferentes caudillos terminaban dándole el apoyo en el 70 para salir de los azules. El septiembre de Guzmán Blanco empieza con un golpe de Estado, o sea, está gobernando el hijo de Monagas, José Ruperto, y los liberales estaban una vez más, federales, estaban otra vez en el exilio. Viene otra vez desde Curazao Guzmán Blanco y le da un golpe de Estado a José Ruperto Monagas, y comienza el primer periodo de Guzmán Blanco llamado septenio. Este primer periodo fue catalogado como el septenio, empezando el mismo 27 de abril de 1870. Esto debido a la victoria militar y la entrada triunfante en Caracas del hijo de Antonio Leocadio Guzmán. Fue gracias a que congregó a un mosaico de caudillos regionales que batallaban en contra de José Ruperto Monagas que obtuvo este éxito. Los generales seguidores de la Federación eran José Ignacio Pulido, Matías Salazar, León Colina, Joaquín Crespo y Francisco Linares Alcántara, que siguieron sus pasos. El ejército al final contaba con más de 8.000 hombres. Decidido a permanecer el mayor tiempo posible en el poder, además de poseer el firme propósito de gobernar a plenitud durante los 3 primeros años, Guzmán Blanco se dedicó a pacificar todo el país, suprimió sublevaciones y alzamientos a lo largo del territorio nacional, labor ardua para la cual designa a sus más fieles aliados como los presidentes de los estados y comandantes de armas de los mismos. Aquellos caudillos que no son destruidos son atraídos a su lado, ofreciéndoseles riquezas, cargos y prestigio, a cambio de su completa lealtad y de traspasar sus armas y ejércitos a Guzmán Blanco. Aún así, y a pesar de su éxito en su proyecto de pacificación, el propio Guzmán Blanco reconoció que dicho objetivo no era sencillo de alcanzar, con su bien conocida afirmación. Bueno, el septenio es el periodo más importante porque es el periodo de las grandes obras. Yo diría que lo más importante o sea, hay una cosa, uno tiene que ver a Guzmán Blanco por sus obras, pero también por la capacidad que él tuvo de que todos esos caudillos que se estaban matando entre sí dejaran de matarse. Y entonces creó un sistema en el cual se pudieran rotar los caudillos, que es lo que expliqué hace poco. Entonces, claro, lo bueno de Guzmán, y yo diría que Guzmán es entre los personajes del siglo XIX venezolano, es de los más importantes. O sea, tú podrías ver, o sea, al principio Bolívar, después Páez y después Guzmán. O sea, el siglo XIX venezolano son estos tres grandes líderes. Entonces Guzmán, ¿por qué fue tan importante? No solo porque inició el proceso de modernización, sino porque creó un sistema en el cual los caudillos no se mataban entre sí, aunque sí iba a haber conflictos, pero ahí da cierta estabilidad hasta 1898, aunque él se retira antes, pero hasta 1898 fue un sistema muy estable. En julio de 1870 convocó un congreso de plenipotenciarios que reunía a los caudillos regionales presididos por su padre, y estos a su vez lo embisten como presidente provisional de la República, nombrando en el mismo acto a Pulido y a Salazar como vicepresidentes. Esta política se encargaba de reconocer a los jefes regionales para no enfrentarlos militarmente en un futuro, cosa que tuvo que hacer con el occidente del país.
Su poder no era omnímodo. Fue la rebelión más significativa la de Matías Salazar, un segundo destinado, quien regresó de Curazao, ya que había sido indicación de Guzmán de que se fuera, para desafiar al mismo. En la peripecia guerrera es hecho preso y condenado a muerte. Los caudillos regionales que disentían de Guzmán sabían ahora lo que tenían enfrente, a un enemigo despiadado. A su vez, emitió varios decretos. El principal fue el de la educación primaria pública, gratuita y obligatoria, firmado el 27 de junio de 1870. Este significó un paso hacia adelante de la democratización de la educación en Venezuela. A pesar de ello, fue difícil materializarlo porque los maestros que estaban capacitados escaseaban en el país. Guzmán Blanco no solo libraba batallas contra sus adversarios regionales, sino que buscaba la delimitación de los fueros de la Iglesia, mientras daba pasos hacia la creación de un Estado laico y moderno. Halló resistencia y muy significativa. También creó el matrimonio civil y la secularización de los cementerios. Esto quiso decir que dejaron de estar en manos de la curia. Este suprimió los conventos de monjas y envió al destierro al obispo de Mérida, Bosset, por no estar de acuerdo con el matrimonio civil. También deshizo los fueros eclesiásticos y a partir de entonces el clero pasó a ser juzgado por los tribunales civiles. La tensión del conflicto fue creciendo hasta que el Vaticano intervino enviando un embajador de buenos oficios que Guzmán Blanco le impidió la entrada al país. Es entonces cuando amenaza con crear una Iglesia Nacional Venezolana al margen de la Santa Sede, pero no pasó de allí. La Iglesia se oponía a algunas de las acciones que estaba tomando Guzmán y Guzmán simplemente lo que hace es expulsar a los curas. De hecho, el Panteón Nacional está hecho en una iglesia que confiscó Guzmán Blanco, o sea que le quitó la iglesia a la Iglesia Católica, valga la redundancia, la estructura, pues el edificio, y eso es lo que él va a convertir después en el Panteón Nacional. Las diferencias eran porque la iglesia se oponía a algunas de las medidas que hacía Guzmán Blanco, como por ejemplo instaurar el matrimonio civil. La iglesia no estaba de acuerdo con tener el matrimonio separado en uno civil y uno eclesiástico, sino que la iglesia quería que siguiera siendo el valor del matrimonio fuera el único matrimonio fuera el matrimonio eclesiástico y no el matrimonio civil. Pero yo puedo decir en general de la relación con la iglesia es que necesitábamos una separación de la iglesia y del Estado. Es verdad que eso ya se había planteado en la independencia y en las primeras décadas de la República, pero es Guzmán Blanco el que hace la separación. Claro, como católico me parece que fue muy fuerte, pero era necesario que por lo menos el registro civil estuviera en manos del Estado y no de la Iglesia. Y yo pienso que esto es uno de los grandes avances que hizo Guzmán en relación con la Iglesia. O sea, y en relación con lo que podemos decir la modernización del Estado, es que el registro civil dejó de ser de la Iglesia. Pero claro, hay otros aspectos en el cual me parece que Guzmán Blanco se fue totalmente a la mano, ¿no? Y entonces tenemos una iglesia muy debilitada porque le quita, o sea, no permite que se formaran acá seminaristas, expulsa un montón de órdenes religiosas, le quita bienes y terrenos a la iglesia. Entonces la iglesia venezolana era dependiente del Estado, ahora era mucho más dependiente del Estado y generó una iglesia muy débil. En este mismo periodo se dio inicio a una disputa internacional que como resultado los límites territoriales de Venezuela se vieron afectados. Uno de los planes principales dentro de su poder era la modernización del país y Guzmán tenía en mente la construcción de emblemáticos edificios públicos en un área fundamental. Entonces se encargó de la construcción del Capitolio Federal, colocó la estatua ecuestre de Bolívar de Caracas y además ordenó que la antigua iglesia de la Trinidad fuese reformada para llamarse Panteón Nacional y depositar en él los restos mortales del Libertador. El gobernante tenía la necesidad de crear una iconografía patriota y una simbología nacional y por ello le encargó al pintor Martín Tovar y Tovar una galería de retratos de próceres de la independencia para ser ubicados en el Capitolio Federal. La reforma urbana de Guzmán es porque él es un afrancesado. O sea, él vivió una buena parte de su vida como diplomático en Francia y estaba absolutamente enamorado de esa Francia de mediados y finales del siglo XIX. Vamos a decir, París es llamada la ciudad luz,
desde la época del siglo XVIII. Sin duda es una ciudad espectacularmente hermosa y además es un proceso de modernización muy interesante. Y Guzmán lo que pretende es que Caracas se convirtiera en la París de América, ¿okay? Esa era su intención. Y efectivamente empieza por una reforma urbana, o sea, demoler algunas cosas viejas y la construcción de nuevas estructuras, por ejemplo el famoso Teatro Municipal. Bueno, lo más, podemos decir que es algo increíble, desde el terremoto de 1812, es decir, de la era de la independencia, Caracas no había tenido ninguna reforma urbanística, o sea, teníamos la misma Caracas colonial. E incluso se seguían viendo, por decir, las casas y los edificios derruidos y medio arreglados del terremoto. Guzmán va a cambiar todo esto en el sentido de que va a ser la primera, podemos decir, como el primer plan urbanístico de Caracas. Y entonces hace obras súper emblemáticas como el Capitolio Nacional, hace los primeros bulevares. Esto está todo enmarcado en una idea de que el medio físico, eso ya va a ser explotado después por el positivismo, y esto es ya los inicios del positivismo en cierta forma. El medio físico podría cambiar la cultura del venezolano. Entonces nosotros, Guzmán hace los primeros bulevares, parques, plazas, la famosa Plaza Bolívar, hace edificios públicos, como dije, el edificio de la Corte Suprema de Justicia, la propia Universidad Central, no la actual sede evidentemente, sino donde está hoy el Palacio de las Academias, todo eso que está en torno al centro histórico de Caracas, eso es de Guzmán Blanco. Y ya para el 15 de abril de 1873, el Congreso Nacional lo elige presidente de la República para cumplir un periodo de 4 años, y el 19 del mismo mes le confiere el título de El Ilustre Americano Regenerador de Venezuela. Y de inmediato promueve una nueva Constitución Nacional, la cual es promulgada el 27 de mayo de 1874. En ella, 2 reformas en relación con la anterior son dignas de mención, que es la reducción del periodo presidencial a 2 años y la supresión del voto secreto, ya que a partir de entonces se requería que el voto fuese público y firmado, con lo que el secreto desaparece y en consecuencia la libertad de elegir también. La promulgación de la Constitución Nacional de 1874 fue la gota que rebasó el vaso de los generales Pulido y Colina, quienes estuvieron a su lado hasta entonces, y se alzaron en armas en su contra. Esta vez el ejército que respaldaba al gobierno alcanzaba cerca de 20.000 hombres, mientras los adversarios no llegaban ni a la mitad. El resultado fue favorable al poder constituido, y ya para el 75 reinaba de nuevo la paz y los generales alzados habían pasado al exilio. Guzmán Blanco cambió el nombre de su partido, dejaría de llamarse Partido Liberal y pasaría a denominarse Gran Partido Liberal Amarillo. Muy bien, las reformas constitucionales usualmente en la historia del país se han hecho para o consolidar un sistema o consolidar el cambio de un sistema. Guzmán, por supuesto, no escapó a eso, ¿no? Él adaptó las constituciones y los guzmancistas según las necesidades políticas que tenía el grupo gobernante con Guzmán. En el caso de la Constitución del 74, justamente viene lo que es la adaptación del periodo presidencial a 2 años. Veníamos de 6 y se pasó a 2 años. ¿Qué es lo que él hace? Periodos cortos de gobierno en donde él supuestamente se sale del gobierno y va a salir a los 2 años del gobierno, por eso se llama el septenio, porque va del 70 al 77, cuando viene la reforma justamente sale del gobierno, deja a alguien encargado que no es él, aunque teóricamente era un adepto a él. Sin embargo, él se va a levantar en contra de Guzmán y va a venir Joaquín Crespo a derrocarlo y vuelve Guzmán en el quinquenio a gobernar, pero teóricamente por periodos de 2 años. Sin embargo, el quinquenio que viene después es nuevamente una adaptación o un cambio a la Constitución en términos del periodo de tiempo. Guzmán Blanco finalmente entregó la presidencia de la República el 20 de febrero de 1877 y el 18 de mayo se embarca con destino a Francia como ministro plenipotenciario del gobierno de Venezuela.
Ahora se estanca la presidencia del general Francisco Linares Alcántara, que duró de 1877 a 1878. Aunque al asumir el cargo juró hacerle honor a las glorias de Guzmán Blanco y de inmediato lo nombró ministro plenipotenciario en París, la verdad es que Linares encabezó la reacción anti-guzmancista desde un comienzo. Tras la muerte del general Linares, empieza la segunda presidencia del general Antonio Guzmán Blanco, que duró entre 1879 y 1884 y se le conoce como el quinquenio. Linares Alcántara es yo creo, un fiel representante de lo que pasa o le ha pasado a muchos venezolanos a través de la historia en el gobierno. Una vez que llegan al gobierno no lo quieren dejar. Entonces, Linares entra como un guzmancista, pero se revela en contra de Guzmán y tiene el deseo de quedarse en el poder. Para lo cual los guzmancistas, vamos a decir, más fieles a Guzmán, lo derrocan para efectivamente volver a traer a Guzmán al gobierno. Y por eso que sale Linares y entra Guzmán de nuevo y arranca el famoso quinquenio. ¿Cuánto tiempo duró Linares? 2 años. No llegó inclusive a cumplir el segundo año. Sí, lo de Francisco Linares Alcántara es uno de los grandes misterios en Venezuela. Por ejemplo, algunos dicen que como subió muy rápido creo que bajó, no recuerdo bien, muy rápido a La Guaira y se había comido un dulce de lechosa, le dio algo y una cuestión y se murió. Pero otros hablan de que lo asesinaron. Y resulta que el problema con Francisco Linares Alcántara al principio era un aliado de Guzmán y claro, por eso Guzmán había creado un sistema de rotación de caudillos, en el sentido de que todos los caudillos de la Federación o del gran liberalismo amarillo iban a estar en el poder, por eso el periodo de 2 años, ¿no? que es la reforma de constitución que establece que el periodo presidencial va a ser de 2 años, se llamaron la Suiza. Y Francisco Linares Alcántara era una persona leal, pero cuando llega al poder cambia. Entonces, claro, todos los enemigos de Guzmán empiezan a llamar a Francisco Linares Alcántara, empiezan a presionar para que le dé la espalda a Guzmán Blanco y se separe totalmente. Entonces, claro, ya Guzmán Blanco se pone en contra y se inicia una nueva guerra civil en Venezuela para sacar a Francisco Linares Alcántara. Pero la muerte lo alcanzó. O sea, ¿Cómo puedes definir la guerra civil que pasó en Venezuela en ese periodo? Estas son guerras que son entre los propios liberales amarillos. Es algo terrible, o sea, lo primero que tienen que entender, yo digo que hay que verlo más ampliamente, en el sentido de que es el sistema caudillesco, en un sentido de que todas las personas eran leales a la figura del caudillo y no a una institución. O sea, no había un gran partido, él lo llamaba como el gran partido liberal amarillo, pero realmente las divisiones del liberalismo amarillo eran por líderes personales, o sea, no era una idea, era sino el apego a esa persona. Y esto generó, y más, si eso sumamos todas las realidades económicas y de división o aislamiento geográfico del país, eso era propenso de que las guerras se mantuvieran constantemente. Y podemos decir que la guerra es lo normal en el siglo XIX, es la manera de hacer política. La revolución reivindicadora encabezada por el general Cedeño se impone. Nombra a un congreso de plenipotenciarios que restituye la Constitución Nacional de 1874. Este designa a Guzmán presidente provisional y ordena que se coloquen las estatuas en su lugar y anula los actos de gobierno de Linares Alcántara. Y se inicia el proceso de convocatoria de las elecciones, que se lleva a cabo en medio de muy poca controversia y, en consecuencia, muy poco entusiasmo. Finalmente, quedó electo Guzmán Blanco, es decir, que las fuerzas anti-guzmancistas no eran suficientes como para vencer a las del ilustre americano. En 1881 hubo la reforma constitucional y la eliminación del voto directo en este segundo periodo. En esta Constitución Nacional de 1881 quedó establecida una nueva organización territorial, pasando la República de Venezuela a organizarse en 9 estados. Conserva el periodo bienal ya establecido antes y establece la no reelección inmediata tanto del presidente de la República como de los integrantes del Consejo Federal. También nos enfrentamos a la era de los ferrocarriles. Este estimuló la creación del sistema de líneas de telégrafos, así como la construcción de vías férreas. Se iniciaron las vías Valencia-Puerto Cabello y la muy esperada Caracas-La Guaira. La fórmula que halló Guzmán para convencer a las empresas constructoras inglesas y alemanas fue la de garantizarles un retorno de sus inversiones hasta el 7%, tuvieran lugar o no en relación con los ingresos. Ocurrió muy pronto que los ingresos que recibían las concesionarias por el uso de los servicios ferroviarios no fue suficiente y la República tuvo que responder por el porcentaje pactado. Este arreglo terminó siendo la ruina de las arcas nacionales, al punto que la República tuvo que endeudarse para cancelar el monto convenido,
con lo que ya las deudas sumaban. Es que Guzmán Blanco estaba en una época donde las inversiones, o sea, la revolución industrial empezó a hacer inversiones en países no desarrollados. Entonces, claro, Venezuela se vio beneficiado por esto y él era una persona que era un gran diplomático. Es una cosa que nunca se habla de, o por lo menos se habla poco de Guzmán. Entonces él consiguió todas estas grandes inversiones y empieza un desarrollo en el país que no había existido. Yo pienso que eso es lo fundamental. Primero se inicia el proceso de modernización de Venezuela. Y en ese proceso de modernización hay un proceso de modernización del Estado que es el proceso de centralización del propio Estado. Es una paradoja porque se da en el ámbito, en el marco de la federación. Pero yo creo que las inversiones en Venezuela y la centralización del Estado venezolano es lo fundamental en el sexenio. Buena parte del año 1882 lo empleó Guzmán Blanco en preparar el siguiente, ya que se cumpliría el centenario del natalicio del Libertador. Se intensificó el plan de colocación de los primeros teléfonos, una pequeña planta a vapor iluminaba las calles del centro de Caracas, se inauguró el Parque Carabobo, la iglesia de Santa Capilla y la Exposición Nacional que, a la manera parisina, se montó en Caracas con el objeto de dar a conocer los progresos industriales y artísticos del país. Este año, además, Guzmán Blanco fundó la Academia Venezolana de la Lengua. En el quinquenio se hace una profundización de todo lo que era la comunicación del país. El país era un país muy incomunicado, pero Guzmán hace un esfuerzo importante en la comunicación, no solamente con el puerto de La Guaira, sino hacia el interior del país. Sobre todo al haber traído los trenes, la intención de Guzmán era efectivamente por la vía férrea, que además es típico del siglo XIX, todo lo que significó el avance en la revolución industrial, producto de lo que eran las locomotoras y las vías férreas, es clave en el siglo XIX y pues bueno, Guzmán trae a las vías férreas al país. También es verdad, lo acusan historiadores, que esas vías férreas tenían que ver incluso con las haciendas que él tenía, o sea, pasaban muy cerca de sus haciendas porque obviamente estaba el negocio. Si tú tienes una vía de transporte más eficiente como son los trenes, los productos tuyos llegaban a los mercados más rápido de las haciendas que eran de él. ¿Okay? Pero en el quinquenio él profundiza eso, aparece el telégrafo y aparece el teléfono y la electricidad. Después de aquí, viene la primera presidencia del general Joaquín Crespo de 1884 a 1886. Joaquín Crespo, del Consejo Federal, aconsejado por Guzmán Blanco, escogió a Crespo, quien asumió la presidencia el 27 de abril de 1884, mientras su antecesor se llevó a Europa con su familia con rango de ministro plenipotenciario en junio del mismo año. Guzmán, para el final del quinquenio ya Guzmán está un poco cansado del asunto de gobernar y está pensando en el retiro. Entonces entra Joaquín Crespo, que era un natural sustituto de Guzmán, había sido uno de los militares y hombres fieles de Guzmán durante todos los periodos guzmancistas, y bueno, comienza a gobernar. Al terminar los 2 años, comienzan algunos conflictos y ya empieza a generarse más anti-guzmancismo, comienza a generarse ahí y toma la decisión de volver a traer a Guzmán. Ya para 1886 y 1888 viene la tercera presidencia del general Guzmán Blanco, que fue llamado o catalogado como la aclamación. Él se había retirado, él era una persona que constantemente, cuando él estaba gobernando otro caudillo que él ponía en el poder o le permitía que estuviera, él se retiraba y entonces claro, lo que hicieron fue llamarlo. Él se retiraba y iba a París, hacía todo lo que sería todo el trabajo diplomático, especialmente de buscar empréstitos e inversiones. Y los caudillos se dan cuenta, los caudillos del liberalismo amarillo se dan cuenta que no hay otro que pueda mantener la estabilidad y la calma en el país sino Guzmán Blanco. Entonces piden que vuelva. En ese sentido sería como la aclamación, pues no hubo elecciones, no hubo nada, sino que fue un consenso de todos los caudillos del liberalismo amarillo y del gran movimiento del Partido Liberal Amarillo para que volviera al poder. Por eso que le dicen aclamación. Guzmán Blanco desembarca en La Guaira con su familia en agosto. Con ellos venía un nuevo miembro del conjunto familiar, que era el duque de Morny, casado con Carlota Guzmán Ibarra. Ya el ilustre americano había entrado a través de su hija en la nómina de la nobleza europea.
La construcción de vías férreas sigue su curso, que es Caracas-Petare, Caracas-Antímano, y los negocios del Estado en los que participaba abiertamente Guzmán Blanco también. Su fortuna personal seguía incrementándose sobre la base de una confusión entre los asuntos públicos y los privados. Para agosto de 1887, sin haber cumplido el bienio completo, se fue a Francia, dejando encargado de la presidencia de la República el general Hermógenes López. No sospechaba entonces que jamás regresaría a Venezuela. Se iba con la tarea de avanzar en las conversaciones confidenciales con Inglaterra en relación con el diferendo sobre el río Esequibo. Va a venir una tragedia limítrofe de Venezuela, que irónicamente es con Guzmán, aunque Guzmán fue uno de los más arduos defensores de los límites de Venezuela, tanto con Guyana como con Colombia. De hecho, rompe relaciones con Inglaterra, producto del robo, o no hay otra forma de decirlo, el robo del territorio del Esequibo, porque eso fue lo que hicieron los ingleses. Y Guzmán se opuso a eso y en una posición bastante fuerte, pero fuera de haber roto relaciones no se llegó a mucho más. Y en el caso de Colombia se va a un laudo arbitral que se va a hacer realizar en el año, lo va a firmar Guzmán para que se realice un laudo arbitral por la corona española, pero muere el rey, el hijo menor de edad, la gobierna mientras tiene la mayoría de edad del rey de España, la reina María Cristina de España, y se firma el famoso laudo arbitral español. O sea, se busca a España para resolver el conflicto limítrofe entre Venezuela y la entonces Colombia, la vieja Nueva Granada, para resolver el tema limítrofe, puesto que Venezuela y la Nueva Granada habían sido parte de un solo país llamado Colombia. Entonces, una vez que se separaron en 1830, empezó un arduo, lamentable, difícil proceso de negociación limítrofe, que Guzmán lo resuelve por la vía de ir al laudo arbitral de la corona española, de la cual lamentablemente la decisión fue muy negativa para Venezuela y perdimos un importante territorio, no solamente en La Guajira, sino en el sur, los llanos del sur, al oeste o la margen occidental del Orinoco. Ahí se perdió un enorme territorio que era parte de la Capitanía General de Venezuela. Guzmán no pudo regresar a Venezuela en lo sucesivo y falleció en París el 28 de julio de 1899, a la edad de 70 años. Wow, Guzmán Blanco es uno de esos personajes en la historia que son más o menos difíciles de poder hacer un juicio justo, porque tiene todas las cosas malas y no deseables de los gobernantes que aprovechan el poder para beneficio personal y de lo suyo, y tiene al mismo tiempo los beneficios de un proceso de modernización necesaria para el país. Sino que Guzmán Blanco fue una persona que era muy personalista, o sea, una persona que todo el poder estaba concentrado en él y que era muy ególatra. Entonces, claro, a lo mejor pensamos que él fue un gran modernizador, que es verdad, que fue un gran constructor, un gran reformador, pero nos olvidamos también que fue un gran corrupto y fue una persona que censuraba los medios y que era muy autoritario si no le rendían pleitesía a él. Entonces yo creo que si hay una historia, hay algo que decir de Guzmán Blanco también es su lado negativo, y su lado negativo es su lado ególatra y su lado censurador y su lado autoritario. Si vamos a hablar del modernismo del país, Guzmán se merece más que una estatua en ese sentido. Si vamos a hablar de las formas de gobierno, Guzmán es otro más que deberíamos condenar. No hay que olvidar que Guzmán Blanco decía que Venezuela era como un cuero seco. Una vez que lo pisaban por una esquina, se levantaba por la otra. Ese es un dicho de Guzmán. Muy interesante porque te representa un país completamente en conflicto, constantemente. Entonces, cuando dice lo pisas, o sea, aplastas una revolución, te nacía otra por el otro lado. La comunicación era clave para poder mover. Yo pienso que de Guzmán Blanco quedó una buena siembra, o sea, y esa buena siembra yo creo que le hace merecedor del Panteón Nacional.
Y el recuerdo de Guzmán Blanco es que inició el proceso de modernización del país, no lo concluyó, no lo consolidó, eso va a ser tarea ya de Gómez y de los presidentes López Contreras y Medina, pero sí inició el proceso de modernización y descentralización del Estado. Eso ya es un gran logro para Venezuela. Un caudillo modernizador.